Tras 10 meses de trabajo, los convencionales constituyentes presentaron los 499 artículos a las últimas comisiones de trabajo, la comisión transitorias de preámbulo y armonización. Y en el texto propuesto se establecen cambios profundos al actual sistema de justicia tal como lo conocemos hoy en día, lo que inevitablemente provocó diversas reacciones o visiones encontradas con respecto a la pertinencia de estas modificaciones. El Poder Judicial deja de llamarse así y se establece el llamado pluralismo jurídico. Se plantea que habrá un sistema nacional de justicia que estará integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Pero en paralelo, y a esto se refiere con el pluralismo jurídico, el Estado va a reconocer los sistemas jurídicos de los 11 pueblos indígenas que actualmente viven en nuestro país y será finalmente la ley la que determine estas competencias. La creación del Consejo de Justicia es también otra de las innovaciones que ofrece el texto constitucional. Este organismo va a estar integrado por 17 personas, por 17 miembros que tendrán diferentes tareas, entre ellas, por ejemplo, designar a los jueces, evaluar su desempeño y también la revisión integral de todos los tribunales a lo largo de nuestro país. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Convención Constitucional. Seguimos acá en Convención Constitucional para hablar de estos temas y estamos acompañados por el convencional Ruggiero Cosi. ¿Cómo está, convencional de Vamos por Chile? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Maribel, por la invitación. Bueno, varias cosas, pero vamos a partir por el sistema de justicia. Uno de los aspectos más polémicos había sido este concepto de pluralismo jurídico y también de finalmente la justicia jurídica que van a tener los 11 pueblos originarios de nuestro país. ¿Cómo se va a implementar eso? ¿Se estableció en la Constitución, en el texto? Bueno, la verdad es que la Constitución dice mucho y al mismo tiempo muy poco respecto del pluralismo jurídico, porque efectivamente se crean sistemas de justicia paralelo en Chile, un sistema nacional de justicia y los sistemas jurídicos indígenas de cada pueblo o comunidad indígena. ¿Y esto qué significa? Que quienes van a administrar justicia no son tribunales, no son jueces profesionales, son las autoridades ancestrales de cada pueblo. Por ejemplo, el Lonco en las comunidades mapuche, el Consejo de Ancianos en Rapa Nui y así sucesivamente. Y la justicia la van a administrar no en base a las leyes escritas que todos conocemos o debiéramos conocer, sino que en base a costumbres y tradiciones que no están escritas. Entonces, a mi juicio, esto levanta muchos problemas, primero de incertidumbre jurídica, porque todos queremos saber cuál va a ser la ley que se nos va a aplicar. Lo segundo, un problema también de imparcialidad y profesionalismo en la administración de justicia. Otro problema es a quiénes se aplica. Nosotros insistimos muchas veces, Maribel, en que si se iban a crear sistemas de justicia indígena, tenía que ser solo para los indígenas. Pero eso se rechazó, por lo tanto el día de mañana un lonco podría administrar justicia para una persona no mapuche. Y lo otro que nosotros insistimos... ¿Eso quedó abierto, digamos? Absolutamente abierto. Y eso no tendría por qué haber sido así, porque por ejemplo en Bolivia no es así. Y el otro tema que nosotros tratamos de limitar mucho fue en qué materia se aplica esta justicia indígena paralela. Nosotros pedíamos que se excluyeran los temas penales, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el derecho de propiedad, pero nuevamente todo eso fue rechazado y por lo tanto podríamos tener a un lonco el día de mañana juzgando a personas no mapuche en materias penales, comerciales, de familia. Entonces esto quedó muy abierto, se delegó a la ley. Esas leyes en el futuro, Maribel, yo creo que va a costar mucho sacarlas adelante porque requieren consulta indígena y la única garantía que sí logramos incorporar es que al menos la Corte Suprema tenga la última palabra en este tipo de asuntos. Y eso le iba a decir, porque en el fondo finalmente va a ser el Congreso, las leyes las que van a determinar las competencias de los tribunales jurídicos indígenas, ¿no?
Va a ser la ley en el futuro, pero insisto, esas leyes van a requerir de consulta indígena que cuesta mucho sacarlas adelante. Esto va a demorar tiempo, se va a trabar la pelota. ¿Y sabes cuál es el problema que veo yo, Maribel? Que la Constitución es una norma jurídica que hay que tomársela en serio. El peor error que podemos cometer es creer de que esto es un circo y de que esto no hay que tomárselo en serio. Pero estas normas van a tener un efecto y mi impresión es que si este texto se llega a aprobar, al día siguiente vamos a tener a muchos imputados de etnias mapuche o de etnias de pueblos indígenas acusados por delitos como terrorismo, como narcotráfico en la macrozona sur, alegando la incompetencia de los tribunales chilenos, porque eso significa tener derecho a optar a un sistema de justicia paralelo. ¿Qué va a pasar, convencional, cuando se hable de delitos relacionados con los derechos humanos? Esto en el entendido, ¿cierto?, del pluralismo jurídico, porque una de las normas dice que estos derechos serán interpretados según la interculturalidad, pero podrán ser finalmente impugnadas por este tribunal final, que es la Corte Suprema. Claro, lo que pasa es que hay una dimensión que tiene que ver con quienes van a la justicia indígena, que van a ser juzgados por estas costumbres, por las autoridades ancestrales. Pero ¿qué pasa cuando el resto de los chilenos nos pudiéramos ver enfrentados en una corte de apelaciones o en la Corte Suprema a una contraparte que es indígena? Bueno, ahí se le pone esta obligación a los jueces de interpretar las normas y dictar sentencia de un modo intercultural. Eso también para mí es un error, porque lo que más tenemos que pedirle a los jueces y juezas es que fallen con imparcialidad de acuerdo a las leyes vigentes. A mí no me parece bien estos enfoques ni interculturales, ni tampoco enfoques de la naturaleza, ni otros que se agregaron al texto constitucional, porque lo único que tenemos que pedirle al juez es que aplique la ley. Ley pareja no es dura. Con respecto a finalmente este Consejo de Justicia el que se estableció, ¿cierto?, en este texto, han habido algunas críticas de parte de la Corte Suprema, de la ministra Ángela Vivanco, porque dice que en el fondo son solamente los 8 los jueces electos por sus propios pares y que los otros tienen que ser designados por otras autoridades, tienen que ser votados en el Congreso, y que con esto finalmente se está perdiendo autonomía, ya sería un organismo más político. ¿Usted concuerda con esa crítica o no? Totalmente, y esto tiene una explicación, porque los consejos de la justicia o de la magistratura existen en otros países. Esto se pudo haber hecho bien, Maribel. Todos los organismos internacionales, expertos que vinieron a la comisión, nos hicieron una gran recomendación: que este órgano esté integrado por una mayoría de jueces. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el órgano quedó integrado con una minoría de jueces. Y eso obviamente que lo expone a una captura política, a desperfilar el rol que tiene que cumplir en materia judicial. Y esto, la verdad, es que no son inventos. En España, en Argentina, en Perú, se ha terminado politizando al Poder Judicial con grandes escándalos. O sea, basta mirar lo que ocurrió en Perú, que fue necesario disolver este órgano porque había un tráfico de influencias en los nombramientos de jueces y funcionarios judiciales. Entonces, exponer esto a la captura política me parece un grave error. Yo comparto las críticas y lamento que haya tenido este desenlace, porque las cosas se pudieron haber hecho bien. Convencional, por lo que lo estoy escuchando, usted no está muy conforme con el resultado de este texto sistema de justicia, ¿no? Yo lamentablemente creo que hicimos un control de daños en la Comisión de Sistemas de Justicia. Hay muchos aspectos que pudieron haber quedado mucho peor, esa es la verdad. En algún momento se habló de jueces a plazo, de una serie de malas ideas, de esto de eliminar el fiscal nacional. Hubo muchas malas ideas, esa es la verdad, pero logramos detener algunas, pero no todas. Y con respecto al fiscal nacional, claro, en un momento se habló de que se iba a eliminar la figura del fiscal nacional, que se iba a crear este Consejo Superior. Luego se revocó eso y finalmente, tras una larga discusión y debate, se incorpora la figura del fiscal nacional, que era una indicación de su sector. Y quedó todo muy parecido a como es hoy día, pero fíjate la larga vuelta que tuvimos que dar, tuvimos que patalear mucho para lograr que el Ministerio Público no quede en manos de un órgano colegiado, sino que haya un gran responsable que se llama Fiscal Nacional. Se eliminó el Consejo Superior para que la gente lo tenga claro y va a estar todo enfocado en la figura del Fiscal Nacional tal como lo es hoy. Así es, con
una competencia que entra, que es este Consejo de Fiscales, que se le traspasan algunas atribuciones. Ahora, yo insisto, nuestra labor fue de control de daño, logramos evitar algunas malas ideas, pero no todas. Y mi balance es que en materia judicial vamos a tener un sistema de justicia fragmentado, ya lo veíamos, con 12 sistemas de justicia indígena paralelos. Vamos a tener un sistema de justicia con incertidumbre, porque se le pusieron tantos enfoques a los tribunales, no solo el enfoque intercultural, también de género, de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, entre otros, que yo me pongo en los zapatos del juez y es muy difícil su tarea. ¿En base a qué tiene que resolver? ¿A la ley o a estos enfoques que no están escritos? Entonces, incertidumbre jurídica, riesgo de captura política, por lo que veíamos del Consejo de la Justicia, y además, en materia de derechos sociales, salud, vivienda, educación, derecho humano al agua, van a ser los jueces los que van a ir delineando todas estas políticas públicas, porque se entrega la posibilidad de que a través del recurso de protección tú puedas ir a reclamar la garantía de todos estos derechos. Y tal como ha ocurrido en otros países, por ejemplo Colombia, esto genera un incentivo perverso a que el gobierno, a que los legisladores se echan un poquitito para atrás, dejan de hacer la pega y le pasan la pelota a los jueces que no tienen las herramientas para hacer buenas políticas públicas, y tenemos una distorsión de que el que no tiene un abogado se queda sin derechos sociales. Ese es el problema. Oiga, convencional, mire, vamos a ir a los temas que han sido destacados por los expertos como factores positivos de este texto, ¿cierto?, de la nueva Constitución en relación al sistema de justicia. La creación de tribunales de ejecución de penas, también que se refuerce la justicia vecinal y donde se garantiza también el pleno acceso a la justicia, introduciendo los criterios de gratuidad. ¿Usted concuerda con eso, que son aspectos positivos de este texto? Estoy muy de acuerdo con introducir el elemento de gratuidad en el acceso a la justicia. Esa es una de las grandes deudas pendientes que tiene nuestro sistema. La gente necesita tener un abogado profesional cuando no tiene los recursos para pagarlo por sí mismo, y por eso era necesario reemplazar la Corporación de Asistencia Judicial, y en buena hora que así sucediera. Nosotros apoyamos esa iniciativa y es importante que, si se llega a aprobar este texto constitucional, sea de las primeras cosas que se implemente. Pero lo que no dice el texto es que se rechazó la Defensoría de las Víctimas. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué si va a haber defensor del pueblo, defensor de la naturaleza, defensor penal público para los imputados? ¿Por qué no tener una Defensoría de las Víctimas? A mí eso me parece que fue un error. Lo que tú mencionas también de los tribunales de ejecución de pena, buena noticia, porque el círculo de la delincuencia se combate también con reinserción social, y para eso los presos, los reclusos, tienen que tener también respeto a sus derechos. Y la justicia vecinal, yo ahí tengo una mirada un poco más crítica, porque necesitamos una justicia vecinal más cercana a las personas, a los vecinos, pero aquí no se hizo bien, si esa es la verdad, porque lo más relevante es traspasar competencias que hoy día están en juzgados penales, juzgados civiles, al arrendamiento, delitos menores, traspasarlo a la justicia vecinal. Y aquí eso no se hizo. Lo que se hizo fue crear tribunales nuevos, que yo pongo en duda cuánto tiempo, cuánto va a costar crear todos estos tribunales, porque ya llevamos 10 años esperando la reforma procesal civil, todavía no ocurre, y uno dice, bueno, ¿cuándo se van a crear todos estos nuevos tribunales? Convencional, le queremos agradecer que haya estado con nosotros en esta conversación. Vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca también cómo avanzan las transitorias del sistema de justicia, cuando comienzan a implementarse, ¿cierto?, todos estos cambios, los tiempos, y es que, por supuesto, los chilenos dicen que sí a esta nueva Constitución. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias, Maribel. Chao. Nosotros nos vamos a un pequeño alto comercial y ya volvemos con más conversación y analizando los detalles de la nueva Constitución. Sí, seguimos analizando el texto constitucional en relación al sistema de justicia, y para eso estamos con la convencional Vanessa Jope. Ella fue coordinadora de esta instancia. ¿Cómo está, Vanessa? Muy bien, muchas gracias. Ahora está en la comisión de transitorias. Así es, en la comisión de normas transitorias, que representa un nuevo desafío para también poder entregar certeza a las personas y asegurar que estos cambios se puedan dar en un margen de gradualidad, ¿no? No todo de sopetón, como se dice, de un rato para otro, sino que
con una planificación. Así que... Ya, bueno, aprovechando que justo Vanessa estuvo en sistema de justicia y también normas transitorias, te quería preguntar cuáles son estas normas transitorias en relación al sistema de justicia que se están discutiendo. Por ejemplo, ¿cuándo ya se podría poner fin al Tribunal Constitucional? ¿Cuándo ya operaría la nueva Corte Suprema? ¿Están ya definidos esos plazos? Muy buena pregunta. Quiero contarles que estamos recién hoy debatiendo sobre normas transitorias que se propusieron en la Comisión de Justicia, que se aprobaron en la Comisión de Justicia y otras tantas que se presentaron como indicaciones a las distintas normas que provenían de las distintas comisiones temáticas. Perfecto. Al igual que Justicia, todas las otras comisiones tienen sus normas transitorias. Y lo que hicimos ahora es volver a pensar en aquellas normas que ya habían sido presentadas y aprobadas, pero ponerlas en una perspectiva de tiempo, pero en una forma coherente con lo que son las otras labores que le vienen encomendadas, por ejemplo, al Poder Legislativo desde las otras comisiones, ¿me entiendes? Porque la visión que se tiene desde Justicia era una visión muy sesgada y lo mismo en las otras comisiones temáticas, por cuanto uno no podía saber cuáles eran las disposiciones que se estaban pensando en las otras comisiones. Entonces ahora las ponemos en una línea de tiempo y también integrando las que son las propuestas desde las distintas comisiones. Bueno, en ese sentido, lo que estamos discutiendo hoy en la comisión se va a votar en la tarde y vamos a tener la posibilidad de volver a debatirlas y volver a indicarlas. Esto significa que lo que hoy acordemos no está completamente cerrado. Y lo señalo porque efectivamente hay aquí disposiciones que algunos gremios, por ejemplo, a los defensores regionales, les preocupaba mucho una norma que hablaba de que tenían que cesar en el cargo, por poner un ejemplo. Señalarles que son situaciones que nos preocupan y que todavía no están completamente cerradas, digamos. Ahora, referente a el Tribunal Constitucional. ¿Y existe ya plazo para que finalice? Desde la Comisión de Justicia presentamos una norma transitoria que lo que establecía era precisamente, hay una discusión acá, ¿ya? Porque sabemos que las normas de la Constitución van a regir in actum. ¿Qué significa eso? Que si la nueva Constitución establece una Corte Constitucional, debería empezar o se entendería que rige desde el momento en que se aprueba la Constitución, desde que está publicada en el Diario Oficial. Pues bien, ocurre el problema de qué va a pasar con aquellas causas que ya están radicadas en el Tribunal Constitucional y que posterior a la entrada en vigencia de la nueva Constitución debiesen seguir siendo conocidas por el Tribunal Constitucional. Bueno, y la discusión aquí ha oscilado en distintas posturas. Creo que la que obtuvo, como podríamos decir, los mayores consensos es permitir que este tribunal pudiese seguir conociendo de ellas por un plazo. Este plazo se pensó desde la Comisión de Justicia en 6 meses, es decir, que el Tribunal Constitucional pudiese seguir funcionando 6 meses más, posterior a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, para poder dar cierre a todas estas causas que se hubiesen presentado. Y luego, desde la Comisión de Normas Transitorias pensamos también, y esto se agregó a una indicación que se hizo, que si no se cumple, es decir, si no se logra terminar con la tramitación en este tiempo, lo que ocurriría es que las causas que fueron presentadas por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, se remitieran a los tribunales de primera instancia, desde donde llegaron al Tribunal Constitucional, para que luego estos pudieran darle la tramitación que la nueva Constitución contempla para las nuevas inaplicabilidades y para el nuevo sistema que estamos pensando de justicia constitucional. Convencional, la quiere llevar a un tema que fue bastante polémico en su momento en relación al sistema de justicia, que es este pluralismo jurídico. Perfecto. Y le pregunto por ¿cuándo ya se podría implementar esta justicia paralela que van a tener los pueblos indígenas de nuestro país? Porque se ve compleja en el entendido de que son finalmente 11 justicias distintas. No es así, es así. Ya, bueno, que nos aclares. Sí, es muy importante entender que las fake news, o sea, las noticias falsas, parten por esta premisa que efectivamente, probablemente todos entendimos que era así. Primero, no es cierto que vayan a haber 10 u 11 tipos de justicias distintos. Y esto queda zanjado principalmente, diría yo, con 2 normas que aprobamos en la Comisión de Justicia. Una es un principio, que si bien efectivamente tenemos consagrado el principio del pluralismo jurídico, ¿qué significa eso? Reconocer validez a los sistemas de resolución de conflictos de pueblos originarios, pero con otro principio que también quedó establecido que se llama de unidad de la jurisdicción.
El principio de unidad de la jurisdicción señala que justamente no son justicias paralelas, como usted lo señala, no son sistemas jurídicos que se den por cuerdas separadas. Es un solo sistema. El sistema se llama Sistema Nacional de Justicia. Y también hay otra norma muy importante que nos permite aseverar aquello y que es la norma que de alguna manera zanja esta discusión y hace que esto ya no sea una polémica como en algún minuto lo fue. La Corte Suprema será la última instancia de todos los procedimientos, incluyendo aquellos procedimientos que eventualmente pudiesen implementarse, reconociendo valor a estos sistemas propios indígenas. Y digo eventualmente porque, ojo acá, la Constitución no establece procedimientos para llevar a cabo, para aplicar este pluralismo jurídico. Reconoce que existen, o que se tiene que dar validez a estas formas de resolución de conflictos, pero el procedimiento va a tener que ser regulado posteriormente en una ley y previo a ello, cumpliendo normas internacionales de las que Chile es parte hace mucho tiempo y que significan hacer una consulta. Es decir, preguntarle a los pueblos algo que jamás les hemos preguntado, es decir, comenzar un diálogo con ellos y saber si realmente ellos tienen formas de resolución de conflictos, digamos, distintas y si quieren realmente implementar estos sistemas y también cuáles serían de alguna manera sus requerimientos. Es decir, lo que se está pensando y lo que pensamos desde la Comisión de Justicia es que el Estado debiese dar un diálogo con sus pueblos originarios en torno a esto y si finalmente ellos deciden que sí quieren implementar estos sistemas, que estos sistemas se den, pero con sujeción también a lo que es el Sistema Nacional de Justicia. Vanessa, pero claro, por ejemplo acá se habla de la justicia indígena, ¿cierto? Cuando se trata de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución en la materia de su competencia. Así es. Y, digamos, ese factor intercultural es distinto para los distintos pueblos indígenas. Pero ese factor intercultural tiene que ver con cuestiones tan básicas como es manejar la lengua de la persona que recurra a los tribunales. Imagínense ustedes que yo vengo de la provincia de Arauco. Todavía hay ñañas que vienen de sus comunidades que no hablan los dos idiomas. Y no es porque sean ignorantes. No todos hablamos dos idiomas. La mayoría hablamos uno, que es el castellano, que es el idioma que se habla en nuestro país. Bueno, ocurre lo mismo. Hay personas que todavía hablan su lengua originaria y que manejan muy poco el castellano y sin embargo cuando les toca enfrentarse al sistema de justicia no existe un traductor en todos los tribunales y esos mecanismos que creemos que no son otra cosa que igualar la cancha, como se dice, ¿cierto? Entregar herramientas para que esta igualdad de la que hablamos sea efectiva y se dé también para aquellas personas que no digamos que no tienen la misma cultura y las mismas costumbres que pueden darse para todas las chilenas y chilenos. Hay otro tema, una de las críticas vienen de la Corte Suprema con respecto al Consejo de Justicia, que es lo que ha dicho, por ejemplo, su vocera, Ángela Vivanco, dice de que, claro, solamente serán 8 los jueces electos por sus pares y que en definitiva se está transformando en un organismo más político que autónomo. No sé si... ¿Qué opinas tú de esa crítica puntual que se establece desde la Corte Suprema? Sí, bueno, la verdad es que nosotras y nosotros quienes integramos la Comisión de Justicia fuimos bastante receptivos de los que eran las opiniones, ¿cierto?, del Poder Judicial, por cuanto sabemos que hicieron hasta un pleno en alguna oportunidad y remitieron un acta con distintas observaciones respecto de las normas que se estaban pensando en su momento. Y es así cómo se volvió, digamos, se tomaron en consideración y muchas de esas normas se cambiaron. Y también respecto de otras instancias como el Ministerio Público, porque en algún minuto ni siquiera, estábamos pensando en un consejo y se repuso la figura del fiscal nacional. Claro, y se repuso la figura del fiscal nacional y esto es una demostración de que sí acogimos las opiniones que venían desde fuera. Ahora, referente a lo que señala el Poder Judicial, no nos parece efectivo, por cuanto desde el Poder Judicial ellos sí van a tener mayoría en el Consejo de Justicia, porque además de tener una integración por parte de juezas y jueces, también existen cupos para funcionarias y funcionarios del Poder Judicial. Y eso lo que nos preocupaba, digamos, y por qué se pensó en esta composición, es porque realmente queremos un órgano que no sea capturado por gremios y ni siquiera por el gremio de las juezas y de los jueces. Y en ese sentido,
creemos que las y los funcionarios del Poder Judicial, quienes también vinieron a las audiencias que se recibieron en la Comisión de Justicia, también requieren ser escuchadas y escuchados, por cuanto ellos también son parte de la Administración de Justicia, ¿cierto? Entonces nos pareció que efectivamente era necesario que existieran un par de cupos más, y esto lo que hace es precisamente dejar en mayoría de sus integrantes a los miembros del Poder Judicial dentro del Consejo de la Justicia. Así que en ese sentido, la opinión que hace la vocera de la Corte Suprema, la señora Ángela Vivanco, que también estuvo declarando, estuvo en las sesiones que se hicieron en Antofagasta de la Comisión de Justicia, así que creo que ahí podemos tener una diferencia de opinión, y también respecto de cómo se aplica la paridad, que fue una discusión que se dio precisamente en la audiencia que tuvimos en Antofagasta, donde precisamente lo que nosotros señalamos, al igual que el Contralor General de la República, es que efectivamente la paridad es una norma autoejecutable, no requiere de la dictación de una ley, porque la norma en sí misma es absolutamente clara, dice cómo se entiende la paridad, dice que debe existir un mínimo de 50% de mujeres, y también dice a qué órganos se aplica, porque dice que se aplica a todos los órganos del Estado. Entonces creo que nuevamente ahí tenemos una disparidad, digamos, una discordancia de opiniones con la vocera general de la Corte Suprema. Convencional, quería preguntar por el rol que va a tener esta Defensoría del Pueblo, algo que a la gente le interesa mucho saber, porque claro, es un tema bastante, por así decirlo, oreja, y donde la gente está interesada en saber cómo ya va a comenzar a funcionar esta Defensoría. Sí. Creo que la Defensoría del Pueblo es una gran noticia para nuestro país. Chile era uno de los pocos países en Latinoamérica, me parece que junto con Uruguay o Paraguay, que no tenían implementada esta figura de la defensora o del defensor del pueblo. El ombudsperson o ombudsman que existen en otras latitudes hace mucho tiempo, y en Chile no existía. ¿Y por qué es muy importante? Porque efectivamente han existido en Chile vulneraciones a los derechos de las personas por parte de órganos del Estado, por parte de funcionarias y funcionarios del Estado, que lamentablemente no han tenido la asesoría completa que se habría esperado. Sabemos que existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero este instituto tenía facultades un poco más limitadas, y de alguna manera también hay que entender que la defensora o el defensor de los derechos del pueblo va a ser nombrado luego de una propuesta que hacen las organizaciones de derechos humanos para su nombramiento por parte de las cámaras. Por lo tanto, creemos que esto va a ser relevante, por cuanto va a llegar a ese cargo personas que sí son del mundo de la defensa de los derechos humanos, porque sabemos que hay muchas organizaciones también en la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales, porque para la Defensoría de la Naturaleza se aplica la misma figura. Hay una propuesta por parte de las organizaciones ambientales para quien va a ocupar el cargo de defensora o defensor de los derechos de la naturaleza. Y luego el nombramiento es por parte de la institucionalidad. Y esto es muy importante, porque como en Chile no hemos tenido esta institucionalidad que haga que el Estado se haga cargo, han sido la ciudadanía organizada la que ha tenido que llevar a cabo estas funciones. Y en ese sentido contamos con muchas organizaciones que se han dedicado a este trabajo, así que me parece de toda justicia que también ellas puedan ser consideradas en el momento que se haga este nombramiento tan importante. Sí, otra de las cosas que se ha destacado por expertos, por ejemplo, ha sido la justicia vecinal, y también que se introduzca estos criterios de gratuidad. Eso es importante también para que la gente lo pueda conocer. Sí, bueno, creo que a mí me llena de orgullo poder hablarles de los nuevos principios del ejercicio de la jurisdicción que quedaron consagrados y que significan ciertos lineamientos, podríamos decir, orientaciones que van a tener que ser consideradas por parte de quienes administran justicia. Y en ese sentido se consagran principios clásicos que tienen que ver con el fuero a las magistradas y los magistrados, que en algún minuto también fue un tema polémico porque no se consagraba. Bueno, se repuso el fuero, existe, es un principio clásico, pero también se consagran nuevos principios. Uno de ellos es, por ejemplo, el que tú me mencionas, el de la gratuidad de todas las actuaciones en los procesos judiciales. Y esto que podría parecer algo de perogrullo, ¿cierto? Exacto. Uno se pregunta por qué no. Porque antes no existía, antes, ¿cierto? Sí. Bueno, porque efectivamente hay ciertos trámites que debían ser costeados por las personas, y creímos que coherente con ello era terminar con los juzgados arbitrales como procedimientos obligatorios para ciertas materias. ¿Por qué? Porque el procedimiento para el nombramiento de un juez árbitro
requería había un costo extra para las partes. Y si bien generalmente, bueno, en esto me van a entender las abogadas y abogados, se formaba lo que se llamaba la hijuela pagadora, es decir, a partir de los bienes que se repartían, se pagaba, digamos, al juez que era nombrado, digamos, pero de hecho yo también fui nombrada en alguna oportunidad como abogada. Era un nombramiento por fuera, digamos, del Poder Judicial, no era una jueza o juez de carrera. Y eso tenía un costo para las partes. Y es por ello que creemos que no era justo, porque obviamente eso nos pone en disparidad, porque quienes tienen recursos lo costean. Y hay mucha gente que queda con procedimientos a media por evitarse este costo. Así que efectivamente ese es uno de los principios. Hay otro principio muy interesante que es el de proximidad e itinerancia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si bien los tribunales tienen una ubicación permanente, también va a existir acá un mandato para que estos tribunales puedan aproximarse a zonas más rurales y en ese sentido ser más creativos en cuanto a, bueno, existen clínicas móviles hoy, ¿por qué no pensar en juzgados que se puedan desplazar hacia zonas donde les cuesta mucho? Zonas más apartadas, zonas rurales, exactamente, donde les cuesta mucho llegar al tribunal. Y, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial en los sectores rurales ha hecho esto. Hay un día en que ellos visitan ciertas localidades y la gente sabe que esos días va y se atiende con el abogado o la abogada, que de momento no es abogada, ¿cierto? Son practicantes, que ese es otro cambio que hicimos también. Hoy aseguramos que la asesoría jurídica gratuita que va a prestar el Estado sea por parte de profesionales y no de estudiantes. Ese también es otro cambio importante. Y bueno, volviendo al punto de la itinerancia, así como lo ha hecho la corporación, creemos que los tribunales también pueden acercarse a los sectores más apartados y más rurales. Y finalmente otro principio muy importante que es la aplicación de la perspectiva de género, precisamente en la labor que hacen las magistradas y magistrados, es decir, al momento de administrar justicia, al momento de dictar sentencia. Y eso, junto con la norma de democracia paritaria, que es la que les mencioné antes, y que orienta a todos los órganos del Estado a tener una conformación que mínimo contemple la mitad de mujeres, creemos que son normas que nos van a permitir, como decía antes, compensar, ¿cierto?, de alguna manera igualar la cancha, como lo hace hoy, por ejemplo, el derecho laboral. No es una cuestión rara si pensamos que hoy el derecho laboral efectivamente tiene normas que favorecen un poco más a los trabajadores. ¿Por qué? Porque se entiende que no están en igualdad de condiciones. Y eso ocurre hoy respecto también de pueblos originarios y de las mujeres, que somos más de la mitad de la población, sin embargo nos cuesta un poco más, ¿cierto?, acceder a los espacios de tomas de decisiones y todo eso es algo que hoy va a ser considerado y que antes no se consideraba. Bien, Vanessa, te queremos agradecer que hayas estado acá con nosotros en Convención Constitucional, aclarando varios temas, también analizando, ¿cierto?, estos sistemas de justicia. Mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias a ustedes. Y solo para terminar, ¿sí?, es probable que el nuevo capítulo vuelva a llamarse Poder Judicial y no Sistemas de Justicia, para poder zanjar esa duda y dejar muy en claro que tenemos solo un sistema de justicia y no sistemas múltiples ni paralelos. Ah, perfecto, ya. Buena la aclaración, gracias. Sí, nosotros vamos a seguir muy pendientes de cómo sigue el debate, porque hoy día, ya en la tarde, comienzan a votarse las normas transitorias que son parte de esta comisión, así que vamos a seguir, por supuesto, este debate y lo dejamos invitado para el día de mañana, para estar con nosotros nuevamente en otro capítulo de Convención Constitucional. Que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes.